Yo soy José Soca, trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz y junto con mi compañero Fermín, que ahora se presentará debidamente, pretendemos tener un rato de reflexión con ustedes sobre algo que estamos medio pensando, construyendo, iniciando y que le hemos dado el nombre de Urbanismo Social Activo, USA, pero vamos. Bueno, no me enrollo más, sigue él y ahora ya nos metemos en materia, ¿vale? Bien, yo soy el otro responsable de este taller. Soy Fermín García Morales, soy director técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, mi relación laboral con José surgió pues hace un año aproximadamente. Nos unió un proyecto muy interesante que fue la generación de un proceso participativo para la redacción de un plan especial de urbanismo, el que además concierne al frente de la playa de Las Teresitas, es decir, un elemento, digamos, conflictivo dentro del urbanismo de la ciudad. Y a partir de ahí pues, nos hemos interesado por todos los procesos participativos que tienen que ver con la ciudad, con el entorno urbano. Y es por ello que, gracias a la invitación que nos hicieron desde la organización de este congreso de Novagop, tanto Menchu como Paco, pues hemos planteado este taller, que como bien ha dicho José, pues lo hemos llamado una metodología para llegar a respuestas de un urbanismo social activo USA. En cuanto a la estructura del taller, yo haré una introducción, una puesta en contexto de cuál es el elemento, digamos, que nos trae aquí. Y luego comenzaremos a intentar vislumbrar pues, cuál debe ser o cuáles deben ser algunos de los resultados, reflexiones que se extraigan de este taller. Me paso a la otra mesa porque me será más fácil pasar las diapositivas. Hoy, además, se da la coincidencia de que la UNESCO declara el 5 de octubre como Día Mundial del Hábitat y, en concreto, para hablar de los espacios públicos para todos. Durante todo este mes de octubre pues se van a hacer acciones promocionales para buscar un mejor futuro para las ciudades, ¿no? Bien, este taller, como antes dije, es compartir y vislumbrar cómo construir un nuevo comportamiento. Esto, digamos que en amarillo voy poniendo las palabras claves que hemos planteado dentro del taller, de las administraciones públicas ante una iniciativa ciudadana. Y también tenemos que dejar bien claro, definido, que supone una iniciativa ciudadana en el ámbito urbano. Nos hacemos la pregunta, digamos, este sería el horizonte del taller, de qué manera podemos contribuir al éxito de una corresponsabilidad ciudadana en el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Y lo haremos a través del análisis y la reflexión sobre algunas buenas prácticas para llegar a determinar esta actitud favorecedora que debemos tener los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Está claro que el debate en lo público, en el espacio público, está en lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Y rebasar esas barreras, digamos, son las que dan pie a estas iniciativas ciudadanas de las que estamos hablando, ¿no? Hay muchas oportunidades que no están todavía suficientemente exploradas y que están al margen de normativas y ordenanzas y que generan, digamos, un clima de incertidumbre. Y, por otro lado, hay unas necesidades, digamos, inmediatas, provisionales, que muchas veces el urbanismo no es capaz de resolver y tal vez se deban a conflictos que se dan en paralelo o incluso a incapacidades en cuanto a la gestión desde la propia administración, ¿no? Entonces, frente a un urbanismo oficial, rígido y que busca seguridad, pues surge un diseño cívico, flexible y sobre todo incierto, ¿no?
nos haríamos esta pregunta, ¿no? De ¿quién realmente diseña la ciudad? Si la experiencia del usuario o el trazado de un urbanista, ¿no? Está claro que frente a esa rigidez que plantea el urbanismo, pues aparecería la intensificación del uso del espacio público mediante el activismo, ¿no? Mediante las iniciativas ciudadanas. Y surge así un nuevo escalón dentro de lo que denominamos participación ciudadana, que más allá de la institucional, la consultiva o la irruptiva, nos gustaría centrarnos en la participación por contribución, en esa corresponsabilidad, en esa devolución por parte de los ciudadanos para generar una inteligencia colectiva. Y hay bastantes plataformas que están funcionando en esa línea, el do it yourself o hazlo tú mismo, los coworking, la economía colaborativa, es decir, movimientos que no solo hablan sobre el espacio público o sobre el urbanismo, sino también sobre otras cuestiones relativas a la vida social. Antes hablaba de la definición, la importancia de la definición de lo que es una iniciativa ciudadana. Aquí he confrontado dos, la oficial, digamos, que sería la segunda, y la primera que entendemos que es la que nos interesa para este taller, ¿no? Son esos procesos informales de práctica ciudadana que modifican de forma resiliente y adaptativa el entorno urbano. Son prácticas que están autoorganizadas, que son colectivas y trabajan para un empoderamiento urbano de la ciudadanía, ¿no? En cambio, pues hay otra que todos conocemos, que es muy oficial, que es la recogida de firmas, que está muy reglada y que está, digamos, recogida en la propia ley. Pero esa ahora no es la definición que nos interesa de iniciativa ciudadana, ¿no? Por supuesto que hay un montón de limitaciones y de discusiones en torno a cuando surge una iniciativa ciudadana. Estamos hablando de la normativa, de los permisos, de la propia cultura política de los gobernantes, de si la flexibilidad de una normativa es la propia normativa o cómo se aplica. También la propiedad de las iniciativas, cómo muchas veces se muta esa propiedad y la administración la hace suya y la pervierte o la desconfigura por completo, ¿no? Hay distintas tensiones que están ahí en el espacio público, que pueden ser la libertad a la hora de afrontar esa iniciativa o la institucionalización, la reivindicación o la colaboración, el derecho, el servicio, el regalo que es envenenado porque a cambio de esto pues damos otra cosa o queremos otros objetivos. En fin, entre la dignificación y la precarización del espacio público. Se mueven en distintas esferas todas las iniciativas ciudadanas que hoy en día podemos catalogar y bueno, pues en temas de cultura pues podemos tener bibliotecas colaborativas, la cultura libre, los microespacios culturales, el book crossing o el arte urbano, ¿no? Que surgen muchas veces de forma espontánea, ¿no? En temas de movilidad también está a la orden del día la utilización de la bici, el compartir los vehículos, los días sin coche, las calles tranquilas. Es decir, hay muchas iniciativas que deberíamos estar atentos a ellas y que muchas veces desde la administración no sabemos cómo comportarnos con respecto a ellas, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento hay tantas iniciativas ciudadanas en torno al espacio público? Pues porque el urbanismo está trabajando a unos plazos que no dan respuestas inmediatas, porque hay proyectos que han venido de otro ciclo que nos han demostrado que han fracasado, que se quedan, digamos, ruinas sin uso, ideas que fueron mal concebidas y que ahora mismo pues, se han quedado totalmente en desuso, ¿no?
Y por otro lado hay una intensificación del uso del espacio público, del activismo, de la creatividad, propias de una sociedad mucho más conectada como es la nuestra ahora, ¿no? Bien, atendiendo a los espacios que podemos llegar a activar en este tipo de procesos de iniciativas ciudadanas, tendríamos pues, desde centros o galerías comerciales que se han quedado sin uso, solares y espacios abiertos que están incluso en la propia trama de la ciudad. También los espacios públicos que están funcionando son atractores para llevar a cabo nuevas iniciativas ciudadanas, precisamente porque están funcionando, pero a lo mejor se puede optimizar su uso. Equipamientos públicos de diferente naturaleza, edificios industriales que se han quedado en desuso, áreas que están en obras, callejones y otros espacios residuales, superficies dedicadas a aparcamiento, mobiliario urbano en desuso, incluso edificios que inicialmente estaban destinados a vivienda pero que pueden tener otro uso. No entro aquí en el debate sobre viviendas vacías o viviendas que no están ocupadas, ¿no? Mientras he ido nombrando cada una de estas tipologías de espacios, he tenido referentes en forma de imágenes de mi ciudad. Seguramente ustedes las puedan tener también de la suya, ¿no? Pero hay casos paradigmáticos de cada uno de estos elementos, ¿no? En realidad estamos por reducción hablando de unas cuestiones de escala. Vamos desde espacios pequeños que pueden servir para dinamizar un entorno, o espacios muy grandes que prácticamente pues, quedan en medio de la ciudad. Algunos que el uso con el que estaban planificados pues ya no funciona, o incluso esa situación de transitoriedad, pues porque han quedado abandonados y en obras. Y luego una cuestión que en España es muy importante y peculiar, que es el tema de la propiedad, ¿no? Aquí estamos hablando siempre de que sea público o privado, ¿no? Y según esa naturaleza, pues va a tener un protocolo diferente. Pero todo esto que estoy contando no es nada nuevo, es decir, estas iniciativas han surgido en otros momentos de crisis, como fueron los tiempos de posguerra, y ejemplos claros están en la historia, digamos, de nuestra sociedad, como pueden ser los parques infantiles diseñados por Aldo van Eyck en la posguerra en Holanda, o incluso la aparición de lo que llamaríamos los primeros huertos urbanos, pues en esta imagen significativa del Reichstag alemán, en donde pues después de la guerra pues se hacía necesaria la elaboración, o sea, el cultivo de alimentos, ¿no? ¿Qué funciones podemos encontrar o necesitar en estos espacios y que vengan precedidos de esa iniciativa ciudadana? Pues desde usos generalistas del propio disfrute del espacio público a actividades cívicas o participativas, como fue la concentración del 15M, la mejora del entorno construido, el facilitar el acceso a actividades deportivas o de ocio que muchas veces son deficitarias en las ciudades ya preexistentes, promover la exposición o la creación cultural, promover actividades de emprendimiento, desarrollar actividades de prototipado tecnológico. Estas son cuestiones que están surgiendo cada vez con más frecuencia y con resultados muy interesantes para digamos, hacer partícipe a la ciudadanía con las nuevas tecnologías, y la creación de espacios más versátiles para comercio minorista o de restauración, ¿no? Muy bien, a la hora de abordar la reactivación de estos espacios, lo que va a ser importante es el proceso y no tanto el resultado, que por su propia naturaleza debe ser incierto. En cualquier caso,
se va a establecer siempre un marco de acuerdos para esta incertidumbre, ¿no? Para moverse dentro de esta incertidumbre. Lo importante es saber en qué momento se dan esos acuerdos. Pueden haber acuerdos previos, porque realmente existe un marco institucional favorecedor para la reactivación de esos espacios, pero sin tener un proyecto concreto, ¿no? Sino que el propio proceso es el que lo lleve a cabo. En cada caso, la metodología tendrá que ser ad hoc, es decir, para el caso que se presente. La experiencia que nombré al principio cuando nos presentábamos sobre el proceso participativo que desarrollamos para el plan especial del Frente de Playa de las Teresitas encajaría aquí. Nosotros elaboramos ese inicio del trabajo, ese primer paso, escalón del proceso, mediante un acuerdo previo institucional para llevarlo a cabo, ¿no? Y quizás por eso pues, el proceso se fue desarrollando de manera positiva, ¿no? Digamos, a favor de lo que se pretendía, ¿no? Pero hay otros casos también interesantes, como decía, lo que quiero es contextualizar el taller, como puede ser el Pla WITS de la ciudad de Barcelona para la red de huertos urbanos, casos particulares como la cesión de un solar para usos culturales temporales en la ciudad de Nueva York, o incluso la utilización de los espacios de aparcamiento en la ciudad de San Francisco y que ha trascendido mundialmente con la celebración del Parking Day en otras ciudades, ¿no? También puede haber un acuerdo durante el proceso. Pues si los agentes que están implicados directamente entran en diálogo con la propiedad o con la administración durante el proceso. El caso significativo del Campo de la Cebada, en Madrid, donde en el antiguo solar de la piscina de la Latina, pues un proyecto municipal pues, que no salía adelante, pues fue aprovechado por vecinos y gente que estaba interesada en llegar a dinamizarlo como un espacio que es muchas cosas a la vez, ¿no? O sea, es un atractor cultural, es un espacio deportivo, es un espacio social y bueno, pues transitoriamente está funcionando. Incluso durante el proyecto de reconversión del mercado de Spitalfields en Londres, pues también llegaron a participar los propios mercaderes y digamos que se llegó a un proyecto transitorio que compensaba a unos y a otros, ¿no? También puede darse el caso de que se genere una reacción frente a un plan y se presente como una alternativa y en el tiempo intermedio, en cuanto se gestiona ese plan, pues puede surgir una alternativa. Este es el caso del proyecto SWAP en la península de Sorrosaure, en Bilbao, que es un plan urbanístico muy ambicioso, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, pero transitoriamente ha surgido esta plataforma que lo que busca es una dinamización cultural en ese espacio tan concreto de la ría de Bilbao, ¿no? La reapropiación por parte de usuarios y asistentes, es decir, que espacios que ya sabemos que van a ir destinados a un espacio público, pues si hay un asesoramiento legal y técnico, pues se apropian, ¿no? Y es el caso de, esta es una plaza en Madrid, donde un solar que ya iba a ser destinado a plaza, pues fue construido por los propios usuarios, ¿no? Luego también tenemos los casos de usos temporales que se consolidan y que terminan, digamos, venciendo los usos que estaban planificados. Hay dos casos significativos. Uno está muy cerca de aquí, que es el espacio cultural del Tanque, en Tenerife. Era un antiguo depósito de combustible de la refinería que se quedó en desuso y se pidió una autorización para un uso provisional como espacio cultural, y hoy en día está consolidado, está recogido ya en el planeamiento y digamos que es un referente internacional, ¿no? O
otro caso también que conozco de primera mano, como fue la creación de una piscina dentro del río Spree en Berlín. Esta piscina además fue diseñada por los mismos arquitectos que el tanque, no es que quiera hacer propaganda de ellos, pero son dos buenos ejemplos de cómo se consolidan usos temporales. Esta piscina ya hoy en día cuenta con una cubrición para la temporada de invierno, ¿no? Y luego también, como no, en algunos espacios públicos que a lo mejor pues, se ponen de moda, aparecen las oportunidades de uso comercial que también pues, suponen iniciativas, quizás en este caso más difícil de etiquetarlas como ciudadanas, ¿no? Pero que también vienen a ser un uso transitorio del espacio público. Por tanto, en función de todos estos ejemplos, vemos que el proceso puede terminar en diferentes resultados, desde la sustitución de ese uso planificado, la itinerancia, el impulso, la consolidación, la coexistencia o incluso el desplazamiento, ¿no?, del uso previsto. Bien, quizás aquí es donde termina la contextualización del taller que proponemos. ¿Por qué? Porque queremos ahora llevar a cabo esa reflexión, ver de qué manera en la administración, y yo creo que dentro de la administración, sobre todo los ayuntamientos, es decir, estas iniciativas ciudadanas de las que estamos hablando tienen casi el nivel municipal, ¿no? Pues, ¿qué cambios debemos plantearnos? Pues a nivel interno, como estructura de la propia administración. Hay ejemplos de creación de oficinas, digamos, que viabilizan parte de estas iniciativas ciudadanas en algunas ciudades. A nivel de financiación, muchas veces a la hora de presupuestar actuaciones, queremos presupuestarlo todo y que nada se modifique, cuando a lo mejor es necesario hacer algún tipo de prueba inicial, ¿no? A nivel de la selección de los espacios, no todos los espacios son susceptibles de que se lleven a cabo, desarrollarse mediante iniciativas ciudadanas. A nivel jurídico, de qué manera podemos construir un marco colaborativo en donde los permisos, las autorizaciones, pues estén dentro del marco jurídico. A nivel de comunicación y difusión social, a nivel de gestión y, por supuesto, a nivel de experimentación e innovación, que muchas veces es el grado de incertidumbre que nunca quiere rozar la administración. Bien, aquí nos quedamos y empezamos con la parte más de detalle. Vuelve a poner, si quieres, la diapositiva. Sí. Bueno, estábamos pensando que por aquí, si quieren, retomamos para empezar a trabajar lo que serían las propuestas del taller, un poco el trabajo que nos están durmiéndose, ¿no? Bueno, vamos a ver. Muy sencillito. La propuesta es la siguiente. La idea es hacer un pequeño grupo que calculo que sea entre 3 y 4 personas por cada uno de los ejes. Y una vez realizados estos o sea, con cada uno de los grupos, como digo, se encargaría de un eje, de estos que estamos planteando aquí. Bien. La cuestión sería que en cada uno de los grupos van a identificar un poco dudas o dificultades para promocionar estas experiencias, estas iniciativas en relación a cada eje, y propuestas un poco en torno a ese eje. ¿Me siguen más o menos? Entonces, manos a la obra. ¿Les parece que hagamos el sistema convencional para juntar a los grupos? Yo voy a nombrar, esto es un poco directivo, pero es que si no se nos va el tiempo. Vamos a dejar la parte de la participación para las aportaciones. Y ahora, si me permiten, yo hago los grupos. Entonces, cada uno retiene el número que le doy, ¿vale? Empezamos por allí, que es por donde más confianza tengo. ¿Sí? Si hay alguno que nos guste más, yo, por ejemplo, soy un experto en innovación desde hace 30 años, me gustaría participar en el último. Vale. Vale, pues
No. Hacemos una cosa, vale. Recogemos la sugerencia. Planteo los grupos y después cada uno se pone donde quiera, ¿vale? Pero de entrada para que... Bien, a ver cómo sale. Retienen el tuyo sería el 7, de todas maneras, el número 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En realidad estaba previsto, pasa que era para dar un poco de incertidumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la clavamos encima. O sea, en realidad era una cosa más premeditada de lo que parecía. Vale, yo ahora les entrego, se van juntando. El espacio no es muy bueno para el trabajo con grupos, pero bueno, júntense por favor. Si quieren los unos, 2 y 3 por aquí y los otros por allá. Aprovechen para trabajar esto, viene mejor. Son grupos pequeños. Vale, bueno. A ver, les vamos a pedir que en las amarillas y azules las utilicen para la parte más de dificultades, si quieren, en las amarillas y dudas en las azules. ¿Vale? Dudas azul, yo ahora lo escribo aquí. Y les estamos preparando también el y en las verdes ponen propuestas. ¿Vale? ¿Sí? Dificultades amarillas. ¿No? Dudas en azul. Y propuestas en verde. ¿Vale? Es bueno que ahora discutan un ratito. Y después van escribiendo cuando vayan acordando cosas. Una por tarjeta. Un momentito que mire la hora. Hay más tarjetas. He atribuido 4 de cada color. Pero hay más tarjetas. Tenemos, para esto tenemos cuarto de hora ¿vale? ¿Sí? Porque la iniciativa ciudadana no lleva costes de mantenimiento, lleva costes de inversión, lleva cosas que no piensan que luego te piden la gente. Hay dificultad. Pero luego la técnica de poner un espacio público, ¿Pues quién? a ver, ¿no? Sí. ¿Quién financia? ¿Quién financia la dificultad? La duda es público o privado. Claro, ya después sería el requisito. Yo, por ejemplo, una de las cosas que encuentro no sé qué se puede hacer. No sé si están determinadas. Decía alguien esta mañana que habían 200.000 normas. Y seguramente en estos procesos Pasamos ya a algo más positivo. ¿Pasamos a duda? ¿O alguna dificultad más? Sí, como vamos pasando dudas, es una propuesta realizada por el olvido. Como decía ella, si son cosas más gordas hay que tener el dinero. La colaboración público-privada son los 3 elementos, es decir, el ciudadano y la administración. No sé cómo es que es necesario. Falta de educación con los niños. Vale, ahora, las azules. Dudas, ¿no? Sí, dudas sobre la creatividad de los gestores públicos.
igual llego al final a las sesiones a los canales. Es que falta la A ver, empezamos, por favor. Los dos grupitos del fondo se acercan un poquito. A ver, un poco la pauta general es, si quieren vamos siguiendo el número del tema o lo que, o como les parezca, pero vamos, en principio si quieren podríamos seguir 1, 2, 3 y así. La idea es, cada grupo, alguien sale, o si quiere salir todo el grupo, porque no son grupos grandes, escúchenme por favor, y si colocamos el eje aquí, el tema que hemos trabajado, y después, bueno, pues en cada una de las categorías vamos poniendo las tarjetas que tengamos, ¿vale? ¿Sí? ¿Fácil? Sí. La idea es no enredarse mucho, pero sí decir, ¿vale? Tenemos que pasar 7 grupos en un cuarto. Entonces, ¿quién empieza? Se doy el... Pero hay que hablar también. Sí, Bueno, nosotros somos del grupo 1, que es la estructura interna de la administración. Uno de los problemas que unas dificultades que vemos en este procedimiento es la falta de recursos y medios, falta de recursos personales y medios económicos para poder desarrollarlos. Y para ello hemos propuesto que haya una mayor implicación política y económica, o sea, que se ponga en alza. Claro, así. Si no, los políticos no se tal, no hay forma. Otro problema que hemos encontrado es que muchas veces la ciudadanía y la administración, y aquí nos podemos poner en la administración y la ciudadanía en ambos lados, no hablamos muchas veces el mismo lenguaje. Bueno, nunca no, muchas veces. Para ello, decíamos de abrir las líneas de información y que sea una formación interna y externa, de ida y vuelta, y una formación a de las dos partes implicadas, de la ciudadanía y de la administración, conjuntamente. Porque podemos aprender mucho de la ciudadanía, como ciudadanos que somos, y podemos aprender mucho de la administración. Otra de las cosas que vimos, de los problemas que vimos, es que muchas veces por parte de políticos, técnicos y también ciudadanos, hay reticencias al cambio por el desconocimiento de las nuevas formas de participación. Pues para ello proponíamos, una de las cosas que se podían proponer era el de montar equipos multidisciplinares que actuaran en proyectos horizontales, transversales y globales, donde también está implicada la ciudadanía, por supuesto. No nos lo vamos a comer y a guisar nosotros solos. Y otro, lo pusimos para el final. No sé por qué, salió. Y al reordenarlo se quedó al final. Es el tema, uno de los graves problemas que tenemos es la burocracia. La lentitud de procedimientos y sobre todo la jerarquización, que no nos la tumbamos ni para atrás. Pues para ello, ¿qué proponíamos? Pues reducir los trámites y procedimientos y sobre todo reestructurar la administración, simplificarla y normalizarla. Y solo tuvimos una duda.
¿Cómo solucionar la coordinación interna de las administraciones? No hay una buena intercomunicación entre departamentos. Cada uno va haciendo lo que le da la gana por su lado y después nos llaman para 20.000 historias y tenemos que participar en todo. ¿Siguiente? Pásale el micro a tu amiga. Una cosita, ¿cómo prefieren hacer? ¿Matizan ahora si hay alguien que quiere decir algo en torno al eje? Porque como hemos un poco distribuido a la gente, no están todos, pues si alguien quiere decir algo de otro eje, pues aprovecha ahora y lo dice, o lo hacemos al final. Al final, Al final. al sacando todos los ejes pueden salirnos cosas nuevas, interesantes. Perdón, ¿ustedes por aquí pueden ir terminando? Porque bueno, nosotros también empezamos, empiezo por las dificultades un poco, se nos plantea un poco como dificultad quién o quiénes financiarían, si fondos públicos o fondos privados, eso sería una de las primeras dificultades. bueno, esa es duda también, ¿no? Sí. ¿La pones ahí a la mitad? Sí. O sea, una pregunta pero con mala uva. Otro de las dificultades que creemos que existe es que no sabemos cómo solicitar la información. Falta de información tanto en la parte pública como en la privada a la hora de financiación a la hora de financiar los espacios públicos o de buscar una financiación para poder hacer cosas en espacios públicos. Y luego también otra de las dificultades que creemos es que no se abren las suficientemente vías o no se atienden las sugerencias ni las quejas vecinales. En materia de espacios públicos, muchas veces los propios vecinos de la plaza o de la zona en cuestión tienen las ideas acertadas, pero a lo mejor la administración pues no le apetece hacer lo que dicen los vecinos y muchas veces pues mete la pata. La mayor parte de las veces. Entonces, como propuesta, creemos que una de las propuestas pues sería que incluso en algunos espacios haya una financiación propia de los mismos vecinos, que en procesos participativos se llegue pues no sé, a hacer una especie de comunidad para ese espacio público y entre todos hacer una derrama y financiar. También como propuesta a la que no se atiende las sugerencias y quejas vecinales, pues que sea todo más accesible, que haya más transparencia, más páginas web, más portales, procesos participativos. Y esta pues un poco viene a decir lo mismo, la ley de transparencia, un gobierno abierto, están ligadas un poco las dos, casi la misma propuesta. Y las dudas que nos sugiere es ¿dónde? Es decir, ¿dónde se financia? Si se financian los espacios públicos con fondos privados, si se financian los espacios privados con fondos públicos y luego pasan a ser públicos, es una de las dudas. Y el destino de la explotación del espacio, es una duda que también se nos plantea a la hora de tener un espacio público que a lo mejor genere una actividad y esa actividad pues se convierta en un fondo económico, hacia dónde iría ese destino o qué podríamos hacer con esa financiación. Bueno, nos tocó selección de espacios. Empezaré por las dudas.
una de las primeras dudas que consideramos surge es conocer el uso del suelo, qué permisos se requieren para los solares abandonados, por ejemplo, o que están a medio uso, que los vecinos ubican en sus barrios, en sus colonias. Después también, si el uso de esos espacios genera tasas o impuestos. Y todavía más importante, ¿qué fórmulas pueden incentivar la participación de los vecinos? Porque en ocasiones hay vecinos que manifiestan algún interés de forma personal y después les es muy difícil motivar a los demás para que soliciten el uso del espacio, o para cambiar a veces el uso del espacio. Después vienen las dificultades. La primera y la más grave, la voluntad política del gobernante. Personalmente vengo de un municipio en México, en el Estado de México, donde la alcaldesa en turno, por ejemplo, en cuanto a parques, decidió financiar una obra muy grande en el centro de la ciudad y dejó sin atención a un buen número de pequeños espacios que los vecinos reclaman atención. Y entonces, bueno, pues allí la dificultad principal fue la voluntad política. Después la información accesible, que tiene que ver con el uso del suelo y las tasas o impuestos. ¿Qué se puede hacer con esos solares? ¿Hasta dónde los vecinos pueden involucrarse en esto? Lo que comentaban hace rato en la plenaria, la cantidad impresionante que en nuestros países hay de regulaciones, desde pequeños reglamentos hasta leyes completas, que dificultan saber cuál es la realidad legal y administrativa en la que los vecinos se mueven. Luego, que muchas ocasiones los gobiernos municipales no saben ni siquiera cuál es el patrimonio inmobiliario con el que cuentan. Y cuando los vecinos manifiestan un interés en algún espacio, resulta que no saben cómo orientarlos o cómo facilitar el uso o la reorientación del uso de esos espacios, o ni siquiera saben si es un espacio privado o forma parte del patrimonio. Entonces, los espacios sin catalogación representan también un obstáculo. El tiempo excesivo en las respuestas oficiales, que también puede generar que los vecinos al principio estén muy entusiastas y después vayan reduciendo por cansancio el entusiasmo en esa participación. Que bueno, tiene que ver con el último, la capacidad de iniciativa y gestión de los vecinos, que también está relacionada con esta otra de las fórmulas de incentivar. Y en el caso de las propuestas, esas quedaron todas en una tarjeta, perdón, es, bueno, mantener informados a los vecinos con un boletín periódico, con información que esté actualizada y que sea válida, que sea útil para conocer qué se puede hacer, dónde. Después dice fórmulas que incentiven la participación y curiosidad por el uso del espacio, y finalmente la sensibilidad de las autoridades para permitir y financiar el uso de los espacios, de tal suerte que no suceda lo que ya conté, que porque la alcaldesa decidió que la que le gustaba era la Alameda Central, pues allí le meto varias docenas de millones y luego resulta que me quedan montones de espacios sin atención en barrios donde la gente reclama un espacio. ¿Sí? De pronto suena redundante, pero están conectadas unas con otras, ¿no? Muy bien. Gracias. Lo que sí vamos viendo es que bueno, van saliendo líneas transversales, porque en muchos casos vamos a unirnos en las propuestas con algunas de las líneas de actuación. Bien, grupo 4, que es el jurídico.
Nos dieron la más fea, ¿eh? Que es formal. Porque además ninguno de los tres somos jurídicos. O sea, mejor. Si son sufridores de... Empezamos el análisis, exacto, desde el sufrimiento, como mucho. Vale, entonces empezamos el análisis desde el punto de vista de las dificultades. ¿Tienes, José? Un poco de orden. Bien, empezamos por aquí. Para nosotros, desde el estatus actual a nivel normativo, entendemos que para empezar hay un desconocimiento de la norma. Es decir, que dado esa maraña normativa que tenemos, que compartimos, yo creo que incluso en muchos países, no hay un conocimiento real y a lo mejor en la normativa actual hay opciones, hay márgenes que podemos tener y que permitirían que esos procesos de los que nos contaron Fermín y José se puedan materializar. Por tanto, punto de partida, un desconocimiento de la norma actual. Segundo, evidentemente, la inflexibilidad de la normativa que no está preparada para incorporar todos estos procesos, ¿no? Elemento importante, quizás el elemento clave a la hora de poder desarrollar estos procesos en nuestras administraciones. Un elemento recurrente que yo creo que ha salido en los 4 grupos es la excesiva burocracia, evidentemente que dificulta esa aplicación de la norma y que no nos encorseta demasiado a la hora de poder desarrollar determinadas iniciativas. Por tanto, la excesiva burocracia. Y un cuarto elemento, que creo que también ha salido en alguna de las reflexiones de los grupos anteriores, es las competencias compartidas y que en el ámbito del urbanismo, en España, en nuestro territorio en Canarias, es paradigmático. Cómo interviene la administración del Estado, la comunidad autónoma, los cabildos insulares y los gobiernos municipales, haciendo aún más compleja esta maraña que habíamos señalado. Por tanto, nuestras propuestas son pues bastante evidentes, visto lo que analizamos. Por un lado, como propuesta principal sería una flexibilidad en la jurídica, en la normativa, para que nos dé un marco capaz de incorporar todos estos procesos. Sería, por tanto, una. Y la segunda sería que sea una administración única la que gestione esas iniciativas, no sé si a modo de políticas transversales, no sé cómo, pero evidentemente que sea desde una administración única desde donde se haga. La duda la compartimos con algún grupo que ya la ha señalado. ¿Nuestras instituciones políticas están por la labor? Gracias. Grupo 5. Bueno, nosotros lo planteamos el tema de la comunicación, no solo de que nosotros demos comunicación, sino que la ciudadanía se pueda comunicar con nosotros. Entonces vimos que era muy importante definir el ámbito, es decir, acotar la zona, acotar un poco que la gente sepa sobre qué zona vamos a actuar para que ellos nos puedan devolver. De forma que si nosotros vamos a plantear que queremos hacer un parque, no venga la gente y que nos diga que haga un parque en la calle de detrás, ¿no? Un poco ubicar a la gente, ¿cómo se dice esto? Situacionalmente, ¿no?